¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva tutoría de matemática en la que hablaremos acerca de la adición y sucesión de polinomios. Este tema corresponde a la ficha número 8 de noveno grado. Como ustedes ya trabajaron en la clase anterior, habíamos hablado de lo que son los monomios y polinomios. Y pues son expresiones que nos permiten agrupar varios términos con distintos exponentes. Por ejemplo, este polinomio está compuesto de algunos elementos que tenemos que saber identificar. En primer lugar, el elemento principal, que viene dado por 23x a la cuarta. ¿Y cómo yo determino el elemento principal? Por el exponente de mayor grado. El término independiente viene a ser el que no tiene ninguna de las variables, en este caso que sería el 5. Los coeficientes de cada uno de los términos vienen dados por los valores numéricos: 5, menos 2, 7 y 23. Si alguna de las variables, por ejemplo, no tiene ningún coeficiente, se sobreentiende que está acompañada del 1. El grado del polinomio viene dado por, obviamente, el exponente de mayor grado, o la suma de los exponentes de las variables de mayor grado, en este caso grado 4. El polinomio siempre se recomienda también tenerlo ordenado, del grado mayor hasta el término independiente, es decir, en orden descendente. Y por último, tenemos un concepto también nuevo, que es el polinomio opuesto, que corresponde al mismo polinomio, pero cambiando el signo a cada uno de los términos. Por ejemplo, aquí 23 es positivo, pasa a negativo. El 2x al cuadrado negativo pasa a positivo, y así cada uno de los términos. Esto viene a ser el polinomio opuesto y va a ser muy útil para las restas de polinomios. Este otro polinomio, qx, está también compuesto por 4 términos. En este caso no tengo ningún término independiente. Todos corresponden a exponentes, a la variable con algún tipo de exponente. El término principal sería la variable superior, que sería x a la cuarta. Como dije, no tiene ningún término independiente, no hay ningún número solitario, en este caso sería 0. Los coeficientes, 2 del primer término, aquí aparentemente no tiene, pero se sobreentiende que está el 1, por lo tanto sería el coeficiente. Acá tampoco sería, entonces menos 1 y finalmente 1 nuevamente. El grado del polinomio viene dado por el mayor exponente, en este caso 4. Y siempre, nuevamente les repito, debemos ordenar esos términos del mayor a menor, preferiblemente. Y el polinomio opuesto, que viene a ser el mismo polinomio, pero cambiando el signo de cada uno de sus términos. Como ven aquí, de positivo pasa a negativo, de positivo a negativo, de negativo a positivo y de positivo a negativo. Ahora, para la suma de polinomios tenemos que considerar algunas situaciones. En primer lugar, se operan siempre solamente los términos semejantes. ¿Y cuáles son los términos semejantes? Los que tienen la misma variable con el mismo exponente. Y se operan los coeficientes. ¿Cuál es el primer paso? En primer lugar, se ordenan los polinomios de mayor a menor grado. Esto es muy importante para poder realizar correctamente las operaciones. Y en caso de que no exista algún exponente o algún término ordenado, digamos, una vez que ordenemos el polinomio, se coloca un espacio o simplemente se coloca el 0. Luego se coloca debajo del primer polinomio en forma vertical o como columna, o uno debajo de otro, etc. los siguientes términos, obviamente cuidando que los términos semejantes estén uno a continuación de otro. Y finalmente se operan los términos semejantes. En la resta hay un pequeño cambio. Como la resta se realiza entre dos elementos, entre dos, en este caso, polinomios, lo que se hace es cambiar la resta a la suma del opuesto del sustraendo. Es decir, se cambiaría el signo del sustraendo, o mejor dicho, de todos los términos del sustraendo. El procedimiento es similar: se ordena el primer polinomio, que viene a ser el minuendo, y el momento que coloquemos ordenado el segundo polinomio, que viene a ser el sustraendo, se lo hace cambiando el signo, es decir, colocamos el polinomio opuesto. Después reducimos los términos semejantes. Vamos a analizar ahorita con algunos ejemplos. Tengo el primer polinomio, px es igual 3x a la cuarta menos 2x al cuadrado más x más 8. Como ven, este polinomio ya está ordenado. Y el segundo, que viene a ser qx es igual a x a la cuarta más 2x al cubo menos x al cuadrado más x. También ya está ordenado. Miren, de mayor a menor. Aquí no tengo término independiente. Aquí inclusive me hace falta una x al cubo, que eso no hay ningún problema. En la suma, entonces, habíamos dicho que en primer lugar colocamos el primer término ordenado, ¿sí?, que viene a ser el primer elemento de nuestra sumatoria. Como ven aquí, como no tengo el x al cubo, coloco un espacio, o también pude haber colocado el 0. El segundo paso corresponde a colocar nuestro segundo polinomio, obviamente cuidando que cada término semejante vaya debajo del anterior. En este caso, por ejemplo, este sí tiene x al cubo, por lo tanto se coloca en ese espacio donde estaba el anterior. Y finalmente no tiene término independiente. En este caso, si quiero, puedo colocar aquí más 0 o puedo omitir. Recordemos que cualquier elemento sumado con 0 da el mismo elemento. Esto vendría a ser la sumatoria. ¿Y qué es lo que hago? Simplemente reduzco los términos semejantes. 8 y 0 viene a ser 8.
x más x, aunque yo no escriba el coeficiente, opero los coeficientes, aquí se está aprendiendo que es 1 cada uno de los términos de estos dos polinomios. 1 más 1 serían 2x. Menos 2 menos, aquí aunque no lo escriba es 1, menos 2 menos 1 sería menos 3. Son signos iguales, se suman y se mantiene el mismo signo, x al cuadrado. Aquí 2x al cubo más 0 es igual a 2x. Y finalmente 3x a la cuarta más 1x a la cuarta sería 4x. Es como sumar números enteros directamente. Si fueran números racionales o fracciones, igual se realizaría el procedimiento correspondiente. Esto para la suma. ¿Qué sucede en la resta? El procedimiento va parecido. La única diferencia es de que el polinomio, sustrayendo, que en este caso sería q, se lo coloca cambiándole el signo, es decir, el polinomio opuesto. X a la cuarta viene a ser menos x a la cuarta. Más 2x al cubo viene a ser menos 2x al cubo. Menos x al cuadrado sería más x al cuadrado, es decir, solamente cambio el signo. Y finalmente, más x sería menos x. Colocamos la barrita y esto sería nuestra resta. Igualmente, como no tengo aquí término, coloco el 0 y acá también puedo colocar el 0 si deseo. Si no, simplemente dejo el espacio. 8 y 0, nuevamente sería 8. Más x menos x, recuerden aquí iría el 1. Más 1 menos 1 se anulan, son opuestos, por lo tanto sería 0 o simplemente dejo vacío. Menos 2 más 1 sería una resta, son signos diferentes, se restan. 2 menos 1 sería 1 y como el mayor valor absoluto es el del 2, colocamos el signo de ese número que es negativo, menos x al cuadrado o 1x, aunque omitimos como por general colocar el 1. Menos 2x al cubo más 0 sería menos 2x, igual el elemento no cambia. Y finalmente 3x a la cuarta menos x a la cuarta, recuerden aquí, aunque yo no lo escriba estaría el 1, se vienen a restar. 3 menos 1 sería 2. Esta sería la respuesta de nuestra resta. Noten que obviamente los resultados van a cambiar dependiendo de la operación. ¿Cuál es el éxito en esto? Y especialmente la resta, colocar el polinomio opuesto. Vamos a analizar ahora un ejemplo un poquito más completo. Antes que nada, recuerden que si en el polinomio se encuentran varias variables, o diferentes variables mejor dicho, tienen que fijarse que los exponentes de esas variables sean los mismos para determinar que sean semejantes y poderlos operar. Por ejemplo aquí, 3 por a al cubo b es semejante a menos 5 a al cubo b. Si se notan, a tiene el mismo exponente aquí y acá, y también b el mismo exponente, aunque no lo escriba se sobreentiende que es 1. Entonces yo podría simplificar o reducir estos términos. 3 menos 5 sería menos 2 a cubo b a la primera, o b directamente. En cambio, 3 al cubo b no es semejante a menos 5 a b cubo. Noten que a tiene exponente 3 aquí y a acá, perdón, tiene exponente 1, no es el mismo exponente. Lo mismo b tiene exponente 1 aquí y acá 3, por lo tanto no son semejantes. Estos no podría operarlos. ¿Qué sucede cuando no puedo operarlos? Se coloca directamente ambas expresiones, ambos términos. Vamos a realizar una operación un poquito ya más compleja. Y tenemos aquí tres polinomios. Atendiendo los pasos que les había indicado y que están dentro de la ficha, lo primero es colocar el primer polinomio ordenado. Como notan, aquí está en desorden. Empezamos siempre con el primer término de mayor grado, en este caso es menos 5x a la cuarta. El siguiente es 2x al cubo, negativo. El siguiente es 4x al cuadrado y finalmente 6x. Lo colocamos ordenado y tal y cual vienen los signos. El segundo paso corresponde a colocar los demás polinomios, obviamente ordenados, y colocándolos justo debajo de la posición que corresponde a cada uno de sus términos. Como ven aquí, el de mayor grado es 3x al cubo, no hay el primer, digamos, no hay una variable con exponente 4, por lo tanto se deja vacío o se coloca 0, ¿sí? Y colocamos el segundo término, entonces 3x al cubo, el siguiente sería 2x al cuadrado, el siguiente menos 8x, y este tiene un término independiente que es menos 4, el anterior por ejemplo no tenía, está en blanco, está en 0. Y finalmente el último polinomio, que sería nuevamente ordenado, menos 5x a la cuarta, el siguiente sería x al cubo, el tercer término sería menos 2x al cuadrado, el siguiente es 7x positivo y el último, el término independiente, que sería 3. Miren que este polinomio está completo, a diferencia de los anteriores. Procedimiento entonces, una vez que colocamos todos los polinomios uno a continuación de otro, simplemente reducir los términos semejantes o trabajar algebraicamente con los coeficientes. Menos 4 más 3, signos diferentes se restan, sería 1 negativo porque el 4 tiene mayor valor absoluto. 6x menos 8x más 7x. En este caso, ¿qué es lo que se operan? Los coeficientes. Noten que aquí tengo dos positivos, el 6 y el 7. Entonces yo puedo sumar los dos. 8 y 7 son 13, 13 menos 8, 5x. O si quieren igual pueden hacerlo. 6 menos 8x sería menos 2, menos 2 más 7 más 5. Ya depende de cada uno de ustedes cómo deseen realizar el cálculo.
El siguiente también tiene dos términos, miren que son del mismo coeficiente. Se anularían prácticamente estos dos y me quedaría 4x al cuadrado. Acá tenemos, aunque yo no lo escriba, se sobreentiende que aquí está el 1. Tenemos dos positivos y uno negativo. Entonces yo puedo sumar 3 y 1 serían 4. 4 menos 2, 2x al cubo. Y finalmente tengo aquí menos 5x a la cuarta y menos 5x a la cuarta. Signos iguales se suman. 5 y 5 serían 10 y como son negativos se mantiene el mismo signo. Menos 10x a la cuarta. Esa sería la respuesta de la sumatoria de estos tres polinomios. Y finalmente vamos a analizar en cambio una resta. Recuerden que en la resta se debe cambiar el signo del sustraendo y trabajarlo como tal y cual si fuera una sumatoria. Por lo tanto colocamos el primer polinomio ordenado. Siempre empezamos con en este caso como tienen dos variables, colocamos la primera con el mayor grado. Sería 5m a la cuarta y voy tomando en cuenta o voy reduciendo el exponente si es que hay. Por ejemplo, m a la cuarta sería el siguiente, m a la tercera, que es el término de acá, sería el segundo. Después de m a la tercera vendría m a la segunda o m al cuadrado, que sería el tercer término. Después de m al cuadrado vendría m solito, que sería 8m. Obviamente n va subiendo conforme están, bueno, en este caso están los términos planteados. Y finalmente, como ya no tengo m, solamente me quedo con m, que sería menos 3n a la cuarta. Este es el primer paso. Recuerden siempre presentar ordenados los polinomios para evitar confusiones más adelante. Y el segundo paso en la resta, recuerden, se cambia el orden mejor dicho, se cambia el signo de los términos de cada uno de estos monomios. En este caso se cambia el signo al contrario de lo que tienen. Empezamos nuevamente con m a la cuarta, que en este caso no tenemos, dejamos en blanco el espacio ahí. Luego viene m al cubo, sería 6m al cubo, 6m al cubo por n. Como aquí es positivo, cambio el signo a negativo. Recuerden que esto es una resta, ¿sí? Después de m al cubo viene m al cuadrado, que sería 2m al cuadrado, n cuadrado. Por lo tanto, el signo que es positivo pasa a negativo. Luego viene m solito, sería más 5m, pero cambiamos el signo, menos 5m al cubo. Y finalmente, menos 8n, cambiamos el signo a positivo, 8n a la cuarta. Muy bien, lo demás es la misma operación de una sumatoria, simplemente reducimos los términos semejantes. 8 menos 3 serían 5 positivos. Recuerden, siempre cogemos el signo del término o del número de mayor valor absoluto. Más 8 menos 5, nuevamente más 3 positivo. Menos, aquí aunque no lo escriba se sobreentiende que es 1. Menos 1 menos 2 son signos iguales, se suman menos 3 en el cuadrado. Más 6 menos 6 se anulan porque son signos opuestos. En este caso sería 0 aquí o directamente dejamos en blanco. Y finalmente 5m a la cuarta con nada o con 0, 5m a la cuarta. Y esta sería la respuesta de nuestro polinomio, en este caso de la resta de estos dos polinomios. Espero que esta tutorial les haya servido. Por favor, revisen los contenidos de la ficha pedagógica que están realizados con base a los contenidos del texto de matemática. Les deseo muchos éxitos y nos veremos en una próxima oportunidad.